Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Damos unos minutos nada más en lo que se conectan un poco más y continuamos, ¿sí? Y empezamos más bien. Buenos días. Buenos días. Nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Tenemos que resolver estas dos integrales, que es 8 integral de secante cuadrada de z diferencial de z, y la otra que era 8 secante cuadrada tangente cuadrada de z diferencial de z. Entonces, primero, pues resolvemos la de secante cuadrada, ¿no? Sabemos que Sí, existe una fórmula que es secante cuadrada de v diferencial de v va a ser igual a a, tangente. exacto, tangente de v más c. Y Ujú. viendo lo que tenemos aquí nosotros, entonces estamos de acuerdo que la primera se resuelve como 8, que multiplica a qué, a tangente de v, ¿cierto? Sí, Más c. Eso sería el resultado de la primera parte. Entonces esto quedaría como 8 tangente de z más c.
Si nos vamos a la segunda parte, entonces aquí viene más interesante, ¿no? Porque estamos de acuerdo que no tenemos dentro de las fórmulas de identidades trigonométricas que hemos manejado, ninguna de ellas tiene una integral, por así decirlo, que se pueda resolver de forma directa con secante cuadrada, tangente cuadrada, ¿cierto? Ujú. Tenemos una fórmula que es tangente por secante, eso sí es cierto. Sin embargo, no tenemos tangente cuadrada por secante cuadrada. Entonces, ¿qué método utilizaron ustedes para resolver esta integral? Este, puse que tangente era V, Perfecto. tangente Entonces, cuadrada, perdón. tangente cuadrada, Sí, ok. pero no sé si esté bien. ¿Qué pasaría? Es una buena idea, Ah, pero ¿qué ok. pasaría si yo nada más tuviera la tangente de z? Primero, tendría que derivar, ¿no? Sí, ¿Y la derivada de la tangente cuál es? secante cuadrada. Perfecto. De z diferencial de z. Ahora, estamos de acuerdo que esto de aquí y esto de aquí ya lo tengo aquí, ¿cierto? Sí, Entonces, yo puedo reacomodar mi integral para que quede de la siguiente forma. Tangente cuadrada de z multiplicado por secante cuadrada de z diferencial de z. Y aquí observo lo siguiente. Estos dos que están aquí son los que ya están de este lado. Y entonces reescribiría mi integral de la siguiente forma. 8 por v al cuadrado. ¿Por qué por v al cuadrado? Porque si ustedes se fijan, la v es tangente de z, pero aquí mi tangente de z está al cuadrado, ¿no? Entonces, si esto es cierto, entonces de aquí la secante cuadrada de z diferencial de z pasa a ser esto. Y entonces yo puedo resolverla de la siguiente forma. Quedaría como 8, y para resolver esta integral, pues es muy simple, ¿no? V cúbica sobre d3 más c, en donde sabemos que esto sería 8 tercios de v cúbica, pero v es igual a tangente cúbica de z más c. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, es muy simple. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos un triángulo que vamos a utilizar para poder resolver esta operación. Y esa es que quedaría de la siguiente forma. El triángulo que nosotros usamos tiene estas características, siendo este Z. Quedaría entonces U en hipotenusa, A en cateto adyacente, y en cateto opuesto quedaría U cuadrada menos A cuadrada. Y entonces, si la respuesta fue f de x igual a 8 tangente de z más 8 tercios de tangente cúbica de z más c, yo aquí necesito saber cuánto vale la tangente de z. Que la tangente de z es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y sé que el cateto opuesto, en este caso, es raíz de u cuadrada menos a cuadrada sobre cateto adyacente, que es a. Y entonces, ¿qué quedaría en lugar de tangente de z? En lugar de tangente de z, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que raíz de u cuadrada menos a cuadrada es lo mismo que raíz de x cuadrada menos 4. Y en lugar de a, nosotros vamos a tener un 2. ¿Cierto? Y sí. de aquí lo que sigue es muy sencillo. Sustituyo. Y entonces es f de x igual a 8 veces la tangente de z, que la tangente de z ahora vale raíz de x cuadrada menos 4. Entonces multiplico por raíz de x cuadrada menos 4 sobre 2. Más 8 tercios multiplicado por raíz de x cuadrada menos 4 sobre 2 al cubo más c.
Y entonces, para resolver esto, elevamos al cubo la primera parte y la segunda parte, es decir, la parte de arriba y la parte de abajo, o lo que es igual el numerador y denominador. Y entonces ponemos que f de x va a ser igual a 8 sobre 2 por la raíz de x cuadrada menos 4 más 8 sobre 3 por x cuadrada menos 4 por raíz de x cuadrada menos 4. Todo esto sobre un 8 más c. ¿Alguna duda de por qué queda así? No. No. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Muy simple. 8 entre 2 es igual a 4 por raíz de x cuadrada menos 4 más este 8 con este 8 se va a eliminar y me queda x cuadrada menos 4 multiplicado por raíz de x cuadrada menos 4 sobre un 3 más c. Y de aquí puedo sacar factor común, indicando que esto queda como raíz de x cuadrada menos 4, que multiplica a 4 más x cuadrada menos 4, todo esto sobre de 3 más c, ¿cierto? Perdón, aquí es un 12. Aquí es un 12. Que es sacar el factor común y resolver la fracción que queda, ¿no? Y por último, quedaría f de x igual a raíz de x cuadrada menos 4 multiplicado por x cuadrada más 8 sobre 3 más c. No sé si queda alguna duda. Sí, ¿cómo llegamos ahí? Llegamos a partir de este paso, es decir, nosotros tenemos este paso hasta aquí, ¿cierto? Ujú. Va. Sí. Ah, ok. Entonces, primero, si nosotros contemplamos lo siguiente, tenemos que teníamos 4 veces, aquí está, teníamos que f de x iba a ser a 4 veces la raíz de x cuadrada menos 4, Ujú. ¿cierto? Sí. Más 8 no, quedaría x cuadrada menos 4 multiplicado por la raíz de x cuadrada menos 4, todo esto sobre de 3 más c, ¿cierto? Ujú. Entonces, si esto es cierto, primero, saco factor común como primer paso. Y estamos de acuerdo que en ambas partes de la fracción, o sea, en el primer término y en el segundo, se repite el x cuadrada menos 4, ¿no? Sí. Lo que quedaría 4 más x cuadrada menos 4
multiplicado por x cuadrada menos 4, todo este término sobre de 3 más c. Y luego, estamos de acuerdo que este 4 es lo mismo que 4 sobre d1, y me quedaría que x cuadrada menos 4, entonces es igual a 3, y 3 entre 1 a 3 por 4 son 12. Ahora, aquí me equivoqué en una parte. Ajá. Cuando saco factor común, no Ujú, quité esto, ¿no? ujú. Entonces aquí me faltó quitar esto. Voy a borrar y voy a hacer más pequeño. Hasta aquí y así, perdón. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que me queda? Me queda lo siguiente. Me queda que esto es igual a x cuadrada menos 4. Y ahora sí, 12 más x cuadrada menos 4. Todo esto sobre 3 más c. Y si reacomodo, entonces esto queda como x cuadrada menos 4 multiplicado por x cuadrada menos 4 más 12. Todo esto sobre de 3 más c. Y por último, obviamente esto es f de x igual a raíz de x cuadrada menos 4. Todo esto multiplicado por la suma de x menos 4 más 12, que es más 8, ¿no? Sí. Obviamente este es x cuadrada sobre de 3 y más c. ¿Sí queda claro hasta Ok. ahí? Sí. Ok. ¿Dudas alguien más? No. Ok. No. Ahora, entonces nosotros buscamos llegar de eso a este paso. Y así es como queda, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, pasamos a otro ejemplo. ¿Qué ejercicio es este? Ese es el ejercicio número... Denme un segundo, por favor. Es el... Creo que es el 13. Es el ejercicio 13, página 255. Gracias. ¿No? ¿De qué? Ahora, Profe, ay, ajá, perdón. sí, sí, claro. No, nada más me avisó Cassandra que no va a poder meterse a la clase por su internet. Sí, no hay ningún problema. Ok, gracias. Ahora, suponiendo otro ejemplo, ¿no? En donde tenemos lo siguiente, raíz de, primero pues la integral, raíz de 25 menos 16 x cuadrada sobre x diferencial de x, ¿no? Y nosotros observamos lo siguiente. Primero, para poder resolver, yo identifico que v al cuadrado, ¿cuánto va a valer ahora? 16x cuadrada. Es Ah, decir, no. Sí. sí, 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 no puedo dejar el 16 fuera, ¿no? 16x cuadrada. Y que entonces mi v es igual a 4 veces x, ¿no? Porque 4 por 4 es 16, ¿cierto? Ujú. También yo sé que a cuadrada va a ser igual a ¿qué? A 25 en este caso, y que a va a ser igual a 5. Entonces, si yo derivo v, va a ser igual a 4 veces de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero,
De esta que está aquí, que yo observo que es raíz de 25 menos 16x cuadrada, si yo recuerdo qué triángulos o qué fórmulas podemos utilizar para este tipo de casos, me voy a encontrar con lo siguiente. Primero, yo tengo estas tres posibles fórmulas. Y mi caso es 25 menos 16x cuadrada. ¿Cuál de las tres es la que puedo utilizar? La primera. Exacto, la primera, ¿no? Porque es una constante primero, que en este caso pasaría a ser el 25, ¿no? Y entonces, si estamos utilizando la primera, tendremos que usar la fórmula que dice a seno de z. Su diferencial va a ser igual a coseno de z. Y al transformar, nosotros tendremos que utilizar a cuadrada menos u cuadrada igual a coseno de z. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, anoto las fórmulas y las fórmulas dicen lo siguiente. U va a ser igual a seno de z, ¿cierto? Luego, du va a ser igual a coseno de z, ¿cierto? Y diferencial de z. Y por último, raíz de a cuadrada menos u cuadrada, pues va a ser igual a coseno de z. Sin embargo, ustedes observen lo siguiente. Nosotros quedamos, ¿cierto? Aquí, que u, que en este caso va a ser lo mismo que esta v, o sea, u y u, vamos a cambiar esta letra, es igual a ¿qué? A 4x, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que pasa es que yo esta u, entonces es igual a 4 veces x, ¿cierto? Y entonces sí queda como a seno de z, en donde a es igual a 5 seno de z, ¿cierto? Ahora, lo siguiente sucede. Yo tengo que es du, pero du es lo mismo que 4 veces de x, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que va a pasar aquí es que du es igual a 4 veces de x, igual a coseno de z, que a vale 5, coseno de z diferencial de z. Pero para que estas fórmulas se puedan utilizar, no puedo tener 4x y 4dx, ¿cierto? Tengo que tener x y dx, o sea, esos 4 me estorban. Y si están multiplicando, ¿cómo se pasan del otro lado? Dividiendo. Entonces quedaría 5 seno de z sobre de 4. Y el otro quedaría de x es igual a 5 coseno de z diferencial de z sobre de 4. Mientras que acá es más sencillo, ¿no? Porque ya tenemos que raíz de a cuadrada menos u cuadrada es lo mismo que raíz de 25 menos 16x cuadrada. Por lo tanto, esta fórmula se sustituye como 5 coseno de z. Y entonces observemos lo siguiente. Primero, tendríamos que sustituir esta integral y esta integral la vamos a sustituir de la siguiente forma. Cambiamos este 25 menos 16x cuadrada por 5 veces el coseno de z. Y cambiamos esta de x por 5 coseno de z diferencial de z sobre 4. Todo esto sobre, y tenemos una x abajo. Esa x abajo la vamos a cambiar por 5 seno de z sobre 4. Y ahora, estamos de acuerdo que esto se puede transformar en lo siguiente. Primero, integral de 25 cuartos de coseno cuadrado de z diferencial de z sobre
5 cuartos coseno de, digo, seno de z. ¿Cierto hasta ahí? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿de aquí qué es lo que sigue o de aquí qué es lo que puedo hacer? Bueno, es muy sencillo. Si ustedes observan, tengo fracción sobre fracción y eso no se ve bien, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer, ¿qué es? Pues es, si ustedes observan, este y este están abajo, ¿no? El 4 y el 4. ¿Y entonces qué puedo hacer con esos 4? Se eliminan. Perfecto. Se van estos 4 y entonces lo que me queda, 5. exacto, 5 veces coseno cuadrado de z sobre seno de z, diferencial de z. ¿Y qué puedo hacer con ese 5? ¿Se saca? Sacarlo. Perfecto. Saco este 5 de la integral y lo que me daría es coseno cuadrado de z, diferencial de z, sobre el seno de z. Sin embargo, yo no puedo resolver esto de forma directa, ¿no? Porque si ustedes recuerdan el formulario que nosotros hicimos, que es este, no hay ninguna fórmula que me permita resolver coseno cuadrado de z sobre seno de z. Sin embargo, ¿qué es lo que sí existen? Existen identidades trigonométricas, ¿no? Y la identidad trigonométrica que más usamos es una pitagórica, que es seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es igual a 1, ¿cierto? Y Sí. entonces yo sé que el coseno cuadrado de z va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de z, ¿cierto? Y esto de aquí, que es esto de aquí, lo puedo cambiar y me quedaría 5 veces la integral de ¿qué? De 1 menos el seno cuadrado de z, ¿cierto? Todo esto sobre seno de z. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo. Yo puedo separar esa fracción Sí. y me quedaría 1 sobre el seno de z Por seno. menos seno de z, efectivamente. Todo esto diferencial de z. Y entonces esto que está aquí se convierte en dos integrales, ¿no? Entonces, esto pasaría a ser integral o 5 veces la integral de 1 sobre el seno de z, ¿cierto? Diferencial de z, menos 5 veces la integral del seno de z, diferencial de z. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Muy simple, me queda 1 sobre el seno de z, pero yo sé que el seno y la cosecante son inversos, ¿no? Entonces, 1 sobre el seno de z es lo mismo que cosecante de z. Eso yo lo sé. Entonces, esto pasaría a ser 5 veces la integral de cosecante de z diferencial de z menos 5 veces la integral del seno de z diferencial de z, ¿cierto? Y ahora sí tengo mis dos integrales, en donde si ustedes observan, la cosecante de z sí tiene una solución, ¿cierto? Y obviamente la que también tiene solución, entonces, va a ser la integral del seno de z. Entonces, tomando en cuenta lo siguiente, yo tengo dos integrales y esas dos integrales dicen lo siguiente. Primero, 5 veces la integral de cosecante de z diferencial de z. Y esta que está aquí la voy a poder resolver con la fórmula de la cosecante que dice que cosecante de v diferencial de v va a ser igual al logaritmo natural de cosecante de v menos cotangente de v más c, ¿cierto? Y entonces de aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es muy simple. Yo sé que v es igual a z y que dv va a ser igual a dz. Por lo tanto, observamos que se sustituye de forma directa
Y me quedaría que esto se resuelve como f de x igual a 5 veces, abrimos un corchete, logaritmo natural de la cosecante de z menos cotangente de z. Todo esto se cierra más c. Y así se resolvió la primera integral. Vamos con... ¿Hasta aquí alguna duda? No. Perfecto. No. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que seguiría? Lo que seguiría es resolver la segunda, que la segunda es muy simple, ¿no? Es 5 veces la integral de seno de z diferencial de z, en donde yo tengo una fórmula que dice que el seno de v o la integral del seno de v diferencial de v va a ser igual a ¿qué? A menos coseno de v más c. Por lo tanto, z va a ser igual, o más bien dicho, v es igual a z y derivada de v es igual a derivada de z, ¿cierto? Y entonces de aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, sustituir de forma directa y me quedaría f de x va a ser igual a 5, abro un corchete y la integral del seno es menos coseno de z, cierro corchete, más c, ¿cierto? Y entonces esto quedaría como f de x es igual a menos 5 veces el coseno de z más c. Y entonces procedo a sumar los dos resultados, sabiendo que en realidad ellos tienen un signo menos en medio, ¿no? Y entonces quedaría el resultado de la primera integral como f de x igual a 5 veces el logaritmo natural de cosecante de z menos cotangente de z, ¿cierto? Menos, abro un paréntesis, menos 5 veces el coseno de z, cierro paréntesis y pongo todo esto más c. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es muy sencillo. Ya nada más voy a necesitar ayudarme o apoyarme del triángulo que nosotros utilizamos, ¿no? Y el triángulo que quedaría, bueno, primero puedo convertir este a positivo, ¿no? F de x es igual a 5 veces logaritmo natural de la cosecante de z menos cotangente de z más 5 veces el coseno de z más c. Así quedaría. Pero sí necesito, ahora sí, digamos que el triángulo que estamos utilizando. Y el triángulo que estamos utilizando es este, en donde yo tengo que el ángulo siempre va a ser z, y que en este caso el cateto adyacente de ese ángulo es a cuadrada menos u cuadrada, multiplicado, digo más bien dicho, y el cateto opuesto es u, y la hipotenusa en este caso es a. Y sabiendo esto, ¿yo qué identidades trigonométricas tengo? Primero tengo un coseno, una cotangente y una cosecante. Entonces, yo me voy a dar la libertad de sacar primero, en este caso, el seno. Y el seno de z es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Sí. Y en este caso sería u sobre a. Luego me voy a dar la libertad de sacar en este caso lo que es el coseno. Y ese es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y yo sé que ahora el cateto adyacente es raíz de a cuadrada menos u cuadrada sobre, en este caso, a. Y también me voy a dar la libertad de sacar la tangente, en donde tangente de z es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cateto adyacente va a ser igual a ¿qué? Abajo, cateto adyacente es igual a cuadrada menos u cuadrada. Y cateto opuesto es igual a u. Entonces, si esto es cierto, ¿para qué saqué el seno y la tangente? Bueno, es muy sencillo. A mí me piden cosecante
y la cosecante es el inverso del seno. Entonces lo que quiere decir que la cosecante de z va a ser igual al inverso de esto. Y el inverso de esto va a ser a sobre u. Y luego, el inverso de la tangente es la cotangente. Entonces quiere decir que cotangente de z va a ser igual al inverso de esto, que va a ser igual a raíz de a cuadrada menos u cuadrada, todo esto sobre du. Y ahora sí observen lo siguiente. Ya tengo mis tres identidades que voy a usar. 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, ahora procedo a sustituir los valores de esas funciones para poder encontrar lo que me va a servir. Y si ustedes observan, u sobre dA va a ser igual a ¿qué? ¿A qué creen? A 4x, ¿no? Si recuerdan que en este ejercicio no es una x como tal. Entonces nos quedaba esta a partir de esto, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Primero, voy a hacer mis cambios, ¿no? Yo sé que el coseno de z va a ser igual a la raíz de a cuadrada menos u cuadrada, que en este caso es 25 menos 16x cuadrada. Todo esto sobre de a, pero a en este caso sí vale 5. ¿Sale? Luego, yo tengo que cosecante de z va a ser igual a sobre de u, donde a vale 5, ¿cierto? Y u, en este caso, vale 4 veces x, ¿cierto? Y tengo que cotangente de z va a ser igual a raíz de 25 menos 16x cuadrada, todo esto sobre du, que en este caso va a valer 4 veces x. ¿Sí queda claro hasta aquí cómo llegamos a esta parte? Sí. Perfecto. Entonces, si esto es cierto, de aquí, ¿qué es lo que sigue? F de x va a ser igual a 5 veces el logaritmo natural de cosecante menos cotangente, que en este caso quedaría como cosecante es 5 sobre 4 veces x menos cotangente, que en este caso va a ser raíz de 25 menos 16x cuadrada sobre 4x más 5 veces el coseno, que en este caso quedaría como raíz de 25 menos 16x cuadrada sobre 5 más c. Y de aquí podemos simplificar como 5 veces logaritmo natural de 4x sobre 5 menos la raíz de 25 menos 16x más este 5 con este 5 se va y me queda raíz de 25 menos 16x cuadrada, obviamente, más c. ¿Alguna duda? No. No. ¿Sí queda claro toda esta parte? Sí. 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 De momento sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a acomodar esto.
tenemos este ejemplo ahora. Y este ejemplo es un poco interesante porque si se fijan ahora la que tenemos como x en realidad es x cuadrada, ¿no? Entonces, primero, sabiendo eso y habiendo resuelto el ejercicio pasado, vemos que esa se puede resolver con el primer caso, ¿no? Que es a cuadrada menos u cuadrada. Y entonces vamos a plantearlo ahora de la siguiente forma. Primero, tomamos en cuenta que para este caso es u igual a seno de z, ¿cierto? Y también que du va a ser igual a coseno de z diferencial de z. Y que raíz de a cuadrada menos u cuadrada va a ser igual a coseno de z, ¿cierto? Y entonces aquí yo planteo lo siguiente. Primero, en este caso, u cuadrada va a ser igual a x cuadrada y que u va a ser igual a x y que du, o la derivada de u, va a ser igual a diferencial de x. Segundo, a cuadrada en este caso vale 16 y a pues vale 4. Entonces, completamos estas fórmulas que dicen que u, que es igual a x, igual a seno de z, que en este caso es 4 veces seno de z. Luego du, que du es igual a dx, y esto va a ser igual a 4 veces el coseno de z diferencial de z. Y luego raíz de a cuadrada menos u cuadrada, que en este caso va a ser igual a la raíz de 16 menos x cuadrada, que va a ser igual a coseno de z, y a es 4 y coseno de z. Y ahora sí que podemos hacer, podemos sustituir, ¿no? ¿Y cómo sustituimos? Sustituimos de la siguiente forma, y esto es lo interesante. Primero, nosotros tenemos x, pero aquí tenemos x cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Es muy sencillo, 4 veces el seno de z al cuadrado, ¿cierto? Porque esta x, es cierto, es igual a 4 veces el seno de z. Sin embargo, aquí está al cuadrado y debemos de respetar que está al cuadrado. Y dx multiplica y va a ser igual a 4 coseno de z diferencial de z. Todo esto sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado, que va a ser igual a ¿qué? Aquí a 4 veces el coseno de z. ¿Sale? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Muy sencillo. Esta integral se va a transformar, entonces, en la integral de ¿qué? Si ustedes observan, yo tengo un 4 aquí, ¿no? Y un 4 acá. Y tengo coseno de z aquí y tengo coseno de z acá. Entonces, ¿qué pasaría si tengo lo mismo arriba y abajo? Se vuelve un 1. Perfecto. Este con este se va y este coseno con este coseno se va. Y lo único que me queda es 4 veces seno de z, esto al cuadrado, diferencial de z. Y esto se transforma en 16 veces seno cuadrado de z, diferencial de z. Y aquí es donde viene lo interesante. Primero, yo sé que ese 16 no pasa nada, pero no es que me ayude mucho el que esté ahí. Entonces, saco el 16 de la integral y me queda seno cuadrado de z diferencial de z. Y entonces me queda esta integral. Si ustedes observan lo siguiente, ¿qué es lo que va a pasar? Muy sencillo. Yo no tengo una fórmula en la cual resuelva el seno cuadrado de z. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque lo único que tengo es seno cuadrado de z, ¿no? Que es seno de z. No, porque si tú... Esa Sí, es una cierto. gran pregunta, es una gran
pues respuesta más bien sería, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Vamos a plantearlo de otra forma o vamos a plantearlo hacia lo que sigue. Primero, nuestra integral ahora pasa a ser la siguiente, que es, nos olvidamos del 16 y lo único que ponemos es integral del seno cuadrado de z. El problema, o lo que planteamos nosotros es lo siguiente. Primero, v es igual a seno de z, ¿no? Porque no se toma la potencia. Y derivada de v entonces es igual a la derivada del seno, que es coseno de z diferencial de z. El problema es que aquí, esto que está aquí no lo tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso no podríamos usar este cambio de variable, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Sí. Ok. ¿Qué otra idea se les ocurre? Pues en el libro sí viene una fórmula ¿Cuál? para seno cuadrado. ¿En el libro de qué? ¿De identidades? Ajá, de fórmulas y tablas. Ok. Vamos a pensar que no tenemos esa, Ok. porque en un examen de admisión no tendrías esto, pero ¿qué puedes hacer? Profe, hay una fórmula Ajá. que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Eso no se puede usar? Ok, vamos a plantearlo. Es otra buena idea también. Seno cuadrado de z sería igual a 1 menos el coseno Coseno. cuadrado de z. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces nuestra integral cambiaría a 1 menos el coseno cuadrado de z. Todo esto por diferencial de z. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ujú. Entonces esto nos plantea dos integrales, en donde la primera es integral de dz menos la integral del coseno cuadrado de z diferencial de z. Aquí, ¿cuál es el detalle? Esta integral sale rápido, z, menos coseno cuadrado de z, pero el problema es esto y esto que tienen de diferente realmente. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno realmente son lo mismo, pero uno está desfasado del otro, ¿no? 90 grados. Eso es todo. Entonces, ahora es cierto, esta identidad es correcta. Sin embargo, el problema es que me queda un coseno cuadrado. Ese es mi problema, ¿no? Entonces, basados en ese razonamiento y basados en lo que acabamos de usar, que es esta identidad que es buena, tengo que quitar esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tengo que quitar este cuadrado. Porque si no, aunque yo aplique una identidad que sí es útil, pues esto no me sirve. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Será la única identidad que yo pudiera usar? Viendo que es cierto lo que dice Carrasco, ¿no? En el libro hay una directo, en el libro de fórmulas y tablas. Pero vamos a plantearlo a la antigua, ¿no? Es decir, ¿cómo pudiera yo resolver sin creer en el dogma de fe del libro? O sin tener ese dogma de fe, ¿no? ¿Cómo puedo quitar ese cuadrado que está aquí? ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que esto solamente se puede cambiar bajo qué? ¿Esto qué es el ángulo? Exacto. Entonces, si el ángulo es 2 veces z, o 3 veces z, o 4 veces z, a mí no me importa porque la integral está basada en la función, ¿cierto? No está basada en el ángulo. Entonces, la b no me importa, o sea, el ángulo no me importa. Entonces, lo que yo quiero es eliminar este cuadrado. ¿Cómo puedo hacerlo? Con una identidad trigonométrica. Y esa identidad trigonométrica, ¿qué es lo que dice? Que el seno, perdón, que
seno cuadrado de z va a ser igual a ¿qué? A 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces z. ¿Cierto? Entonces, esto de aquí sustituye a esto. ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Perfecto. No. Sí. ¿Quién dije que no? Para saber. Yo. Ok. Primero, ¿estamos de acuerdo, Lili, que el problema que tienes es esto, ¿no? Este cuadrado. Sí. ¿Cómo lo puedes quitar? Vamos a buscar en tu libro de fórmulas y tablas la que dice potencias de las funciones trigonométricas, por favor. Que más o menos debe de venir en el capítulo de fórmulas y de tablas, en la sección de identidades, y después de las fórmulas del ángulo doble, del ángulo de la mitad y del ángulo múltiplo. Si tiene la misma versión que yo, que es la viejita, debe de venir en la página 55. Y la primera fórmula te dice lo siguiente. Seno cuadrado de z es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces z. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Tu integral es seno cuadrado de z diferencial de z. Pero tú esto es esto. ¿Sí? Y Sí. esto lo puedes cambiar por esto. ¿Cierto? Entonces yo quito esto y ahora que pongo 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces z. Que todo esto es lo mismo que esto de aquí. ¿Sí me explico ahora? Sí. ¿Segura? Sí. Pero es a partir de qué? De una identidad, ¿no? Y esa identidad en este caso es esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es muy sencillo. Ya planteamos lo siguiente. Planteamos que esto se convierta en 16 por la integral de 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces z, ¿cierto? Y todo esto diferencial de z. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Muy sencillo. De aquí, lo que va a suceder es lo siguiente. Primero, yo tengo dos integrales ahora, y esas dos integrales quedarían como 16 por la integral de 1/2 diferencial de z, menos 16 por la integral de 1/2 del coseno de 2 veces z diferencial de z, en donde esto quedaría 16 medios de dz menos 16 medios del coseno de 2 veces z diferencial de z. Y estas integrales se resuelven de una manera muy sencilla, porque si ustedes se fijan, la fórmula del coseno está basada en v, es decir, está basada en la identidad, no en el ángulo. Y entonces la integral de coseno es seno de v más seno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes observan, v en este caso vale 2 veces z, y derivada de b es 2 veces de z. Entonces, ¿qué es lo que pasa? dv sobre d2 es igual a dz, y entonces, ahora sabiendo esto, primero, 16 entre 2 me da un 8, ¿no? Y la integral de dz es z, ¿cierto? Menos 8. Y la integral de aquí, ¿cómo la voy a resolver? Es muy sencillo, porque esta es integral ¿de qué? Del coseno de 2z, que es coseno de v, por dz, que en este caso es dv sobre d2, y entonces esto es 8 veces z menos 8 medios por la integral del coseno de v diferencial de v, y esto se cambia por f de x igual a 8 veces z menos 4 por la integral del coseno, que es seno de v,
que en este caso es 2 veces z más c. Y ahí está. ¿Sí me explico? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy sencillo. Primero, estamos de acuerdo en lo siguiente. Yo necesito mi triángulo, en donde sé que esto es z. Y sé que, primero, yo necesito plantear que esto es u, que esto es a, y que esto es raíz de a cuadrada menos u cuadrada. Sin embargo, en esta ocasión, y bueno, no que en esta ocasión, sino aquí sí me voy a tener que auxiliar del resultado por lo siguiente. Primero, el resultado del ejercicio 4 del inciso 13 es esto. El resultado es 8 veces arcoseno, ¿cierto? De x sobre 4 menos x por 16 menos x cuadrada sobre de 2. Ok. Vamos a plantear lo siguiente. Primero, yo tengo aquí el seno de z. Y el seno de z es cateto opuesto entre hipotenusa, que va a ser igual a u sobre dA. Que esto sería igual a x sobre d4. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Seno de z es igual a x sobre d4. La pregunta es, yo aquí tengo z, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí tengo seno de z. ¿Cómo despejo el ángulo de una función trigonométrica? Con una identidad. Sí, ¿cómo se llama esa identidad como tal? Lo usaban en vectores, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X. Seno inverso. Seno inverso, pero no se llama seno inverso como tal, ¿no? Se llama Z va a ser igual a arco seno de X sobre 4, ¿no? Porque seno inverso como tal sería, ¿qué? Cosecante, ¿no? Sí. Entonces, por eso es Z igual a arco seno de X sobre D4. Y este es el despeje. Ahora, esto es con respecto a la primera parte. Ustedes observen lo siguiente. Seno de 2Z. Y seno de 2Z no es lo mismo que seno de Z. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una cosa es seno de Z y la otra cosa es seno de 2Z. Sí. Sin embargo, yo puedo decir lo siguiente. Que f de x es igual a 8 veces z menos 4, abro un paréntesis, 2 veces seno de z por coseno de z, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Sí. Entonces, saquen ustedes, por favor, aquí esta parte, ¿sale? Y quedaría 8 veces z menos 8 por el seno de z, coseno de z. Y ahora sí, sustituyan entonces, teniendo ya la z, el seno y el coseno. ¿Queda claro? Sí. ¿Alguna duda? No. No. Muchísimas gracias. Sería todo por el día de hoy. Dejen nada más paso lista y quedaría todo listo. ¿Sale? Sí, sí.
¿Listos? Sonrían. Y una última. Listo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Sí. Hasta Muchas luego. gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Profe. Tenemos a 2 personas